Hermanos mexicanos, hoy les voy a contar la historia más increíble que jamás han escuchado. ¿Sabían que Carlos Slim, el hombre más rico de México, encontró a Pedro Fernández cantando descalzo en las calles del centro histórico? Lo que pasó después cambió para siempre la música mexicana. Esta historia real los va a emocionar hasta las lágrimas y les va a demostrar que los milagros sí existen cuando menos los esperamos. Prepárense porque lo que van a escuchar los va a dejar sin palabras. La visión del magnate, cuando Carlos Slim cambió el destino de Pedro Fernández. Era una tarde lluviosa de septiembre de 1982 en la Ciudad de México cuando Carlos Slim entonces un empresario emergente de 42 años que comenzaba a construir su imperio de telecomunicaciones, decidió caminar por las calles empedradas del centro histórico en lugar de usar su modesto automóvil. La crisis económica que azotaba al país había golpeado duramente a las familias mexicanas, y Carlos, siempre observador de las dinámicas sociales, quería caminar entre la gente común para entender mejor cómo vivían los verdaderos protagonistas de la economía nacional durante estos tiempos difíciles, mientras caminaba lentamente por la concurrida calle de Madero, esquivando charcos de agua sucia, vendedores ambulantes que pregonaban sus mercancías con gritos desesperados, y turistas extranjeros despistados que fotografiaban cada rincón colonial, escuchó una voz juvenil que lo detuvo completamente en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible hecha de pura emoción musical. Era una voz extraordinariamente potente pero tierna al mismo tiempo, con una fuerza emocional que cortaba el aire húmedo y contaminado de la tarde como un cuchillo caliente atravesando mantequilla derretida. Carlos siguió el sonido melodioso y desgarrador hasta encontrar, bajo el arco de piedra de uno de los edificios más antiguos de la plaza, a un muchacho de no más de 12 años, extremadamente delgado y obviamente desnutrido, pero con una presencia escénica magnética que contrastaba dramáticamente con su apariencia humilde. Vestía ropa remendada pero impecablemente limpia, como si su madre hubiera invertido horas en planchar y reparar cada prenda con el amor infinito que solo las madres saben dar. El niño cantaba con los ojos herméticamente cerrados, completamente perdido en su propia interpretación, frente a la majestuosa catedral metropolitana que se alzaba imponente como un gigante de cantera rosa. El pequeño interpretaba Volver de Vicente Fernández con una pasión desgarradora y una técnica natural sorprendente que hacía que los transeúntes se detuvieran como hipnotizados por un hechizo musical, olvidando momentáneamente sus prisas cotidianas y depositando monedas y billetes arrugados en el sombrero desgastado de paja que había colocado estratégicamente a sus pies descalzos y sucios. Sus pequeñas manos, callosas por el trabajo temprano, se movían con una gracia innata mientras rasguaba expertamente una guitarra acústica vieja y maltratada que parecía más grande que su propio cuerpo frágil, pero que sonaba como si hubiera sido afinada por los ángeles del mariachi. Pero Carlos Slim, con sus ojos empresariales entrenados durante décadas para detectar oportunidades de oro escondidas en lugares inesperados, no veía simplemente a un niño más pidiendo limosna en las calles capitalinas saturadas de miseria urbana. Con su intuición de negociante nato y su capacidad para reconocer el potencial donde otros solo ven problemas, veía algo que sus años construyendo empresas desde cero le habían enseñado a identificar instantáneamente: talento puro en estado bruto, sin pulir pero absolutamente auténtico, como un diamante africano esperando las manos correctas y la visión adecuada para revelar todo su brillo deslumbrante al mundo entero. «Disculpa, muchachito», le dijo Carlos con voz suave cuando el niño terminó su interpretación magistral y abrió lentamente sus ojos grandes, expresivos y llenos de vida, sorprendido genuinamente de ver a un hombre elegantemente vestido, con traje de lana fina y zapatos de cuero italiano, prestándole atención personal e interesándose por su humilde presentación callejera. «¿Cómo te llamas, joven artista?», preguntó Carlos con una sonrisa paternal que no había mostrado en meses de estrés empresarial constante. «Pedro Fernández Gómez, para servirle, señor», respondió el pequeño con la timidez natural de quien ha crecido en la pobreza pero mantiene intacta su dignidad personal, limpiándose cuidadosamente el sudor de la frente perlada con la manga raída pero limpia de su camisa a cuadros descolorida, sin tener la menor idea de quién era la distinguida persona que tenía enfrente preguntándole su nombre con tanto interés genuino. «¿Y dónde aprendiste a cantar de esa manera tan hermosa y profesional, Pedro? ¿Tienes algún maestro de música o estudias en alguna escuela especial?».
Mi papá me enseñó todo lo que sé antes de irse al norte a buscar trabajo en los campos de algodón de California, señor. Él me decía siempre que tengo la voz de los grandes Fernández corriendo por las venas, aunque no tengamos parentesco de sangre con el mismísimo Charro de Buen Titán. Mi abuelito materno también cantaba profesionalmente en las cantinas y palenques de Guadalajara cuando era joven, antes de que la revolución cambiara todo para siempre. Me enseñó que la música es el lenguaje universal del alma y que un hombre que sabe cantar nunca se muere de hambre. Carlos sonrió con genuina ternura, un sentimiento que había estado ausente de su vida durante los últimos años de construcción empresarial agresiva. Había algo profundamente conmovedor en la forma directa, honesta y completamente sin artificios de expresarse de este niño prodigio que le recordaba vívidamente su propia infancia en el barrio de la Doctores, cuando él mismo era apenas un muchacho flaco vendiendo dulces árabes y pequeños artículos en las calles para ayudar a su familia de inmigrantes libaneses a sobrevivir económicamente en un país extraño pero lleno de oportunidades para quienes supieran buscarlas con inteligencia y perseverancia. ¿Vives cerca de aquí, Pedro? ¿Con quién vives? En una vecindad de Tepito, señor, en un cuarto que rentamos por semanas con mi mamá Esperanza y mis 3 hermanos menores, Juanito de 8 años, María de 6, y el bebé Carlitos que apenas cumplió 2 añitos el mes pasado. Vengo aquí todas las tardes después de terminar mis clases en la escuela primaria Benito Juárez para cantar y juntar dinero para ayudar con los gastos diarios de la casa, para comprar leche para el bebé y medicinas para mi hermanito Juan que está enfermo del pecho desde que nació y necesita jarabes caros que mi mamá no siempre puede pagar con lo que gana lavando y planchando ropa ajena. En ese momento preciso, bajo la llovizna persistente que comenzaba a empapar su elegante traje de lana italiana gris oscuro que había costado más dinero del que esta familia veía en 6 meses, Carlos Slim tomó una decisión trascendental que cambiaría no solamente la vida de Pedro Fernández para siempre, sino también la suya propia de maneras que aún no podía imaginar completamente. Había construido paso a paso un próspero negocio de bienes raíces que comenzaba a expandirse hacia las telecomunicaciones. Había invertido sabiamente en acciones de empresas telefónicas cuando nadie más creía en ese sector. Había demostrado tener un ojo excepcional para detectar oportunidades de inversión que otros empresarios pasaban por alto, pero nunca antes en toda su carrera había tenido la oportunidad dorada de cambiar directamente, de manera personal e inmediata, el destino completo de alguien con tanto potencial artístico latente y tanta necesidad económica genuina. Pedro, le dijo Carlos, agachándose para quedar a la altura de los ojos del niño y hablándole con la seriedad que reservaba para los negocios más importantes, ¿te gustaría realmente aprender música de manera formal y profesional? Ir a una escuela especializada donde te enseñen no solo a cantar con la técnica vocal correcta, sino también a tocar diferentes instrumentos musicales, a leer partituras, a componer tus propias canciones, a entender la teoría musical que separa a los aficionados de los verdaderos artistas? El niño lo miró con esa desconfianza natural e inteligente que desarrollan prematuramente quienes crecen en las calles más duras y peligrosas de la capital mexicana, donde la supervivencia diaria depende de saber distinguir entre las promesas genuinas y los engaños elaborados. En los barrios bravos de Tepito, donde la violencia y la pobreza extrema son compañeras cotidianas, Pedro había aprendido desde muy pequeño, casi como un instinto de supervivencia, que cuando algo sonaba demasiado bueno para ser verdad, generalmente era exactamente eso, demasiado bueno para ser verdad. Su madre le había enseñado a desconfiar de los adultos desconocidos que aparecían con promesas grandiosas, especialmente si vestían ropa cara y hablaban de manera educada. No se burle de mí, señor, por favor, respondió Pedro con una dignidad sorprendente para su corta edad. Yo sé perfectamente que soy pobre y que mi ropa está toda remendada y que mis zapatos tienen agujeros. Mi mamá me enseñó desde chiquito a no confiar en extraños que aparecen de la nada prometiendo cosas imposibles como si fueran cuentos de hadas. Los niños como yo no vamos a escuelas fancy ni tenemos maestros particulares. No me estoy burlando de ti, Pedro, te lo juro por la memoria sagrada de mi padre Julián, respondió Carlos con una solemnidad que el niño pudo sentir era completamente auténtica. Me llamo Carlos Slim Elú,
trabajo en el mundo de los negocios y las inversiones, y creo con toda mi alma que tienes un don musical absolutamente extraordinario que sería un crimen imperdonable desperdiciar en estas calles, por más que respete profundamente tu necesidad actual de ayudar económicamente a tu familia trabajadora. Pedro conocía ese nombre perfectamente, como todo niño mexicano de su generación. Había escuchado a su mamá y a las vecinas de la cuadra hablar sobre el señor Slim cuando aparecía ocasionalmente en la televisión hablando de negocios o cuando los periódicos mencionaban sus inversiones. Era el hombre que estaba comprando las empresas de teléfonos y que, según decían las comadres del barrio, tenía tanto dinero que podía comprar ciudades enteras si se le antojaba. Sus ojos color café oscuro se abrieron como platos de talavera poblana recién horneada. ¿De verdad usted es el señor Slim? ¿El de las empresas grandes y los teléfonos que sale en la tele? Sí, Pedro, soy yo. Y mañana por la mañana, si tu mamá está de acuerdo, quiero que vengas con ella a mis oficinas en la zona de Polanco. Vamos a platicar muy seriamente sobre tu futuro musical y sobre todas las posibilidades increíbles que tienes por delante si decides aprovechar este talento que Dios te dio. Esa noche, en su elegante residencia de 2 pisos ubicada en la exclusiva colonia del Pedregal, rodeado de jardines diseñados por paisajistas profesionales y obras de arte que había comenzado a coleccionar como inversión, Carlos no podía sacar de su mente privilegiada la voz cristalina, potente y emotiva de Pedro. Caminaba de un lado a otro en su estudio personal, repasando una y otra vez la conversación de la tarde, analizando desde todos los ángulos posibles la decisión que estaba a punto de tomar. Había algo indefinible en ese niño flaco y mal vestido que le recordaba vívidamente los valores fundamentales que su padre Julián Slim Haddad, el inmigrante libanés que había llegado a México con apenas 14 años y sin un centavo en los bolsillos pero con una determinación férrea de triunfar, le había inculcado desde la infancia más temprana, que el éxito verdadero y duradero en la vida no se medía únicamente en cifras bancarias, propiedades acumuladas o reconocimiento social, sino en la capacidad personal de crear oportunidades reales y significativas para otros seres humanos menos afortunados que habían tenido menos suerte en la lotería del nacimiento. El dinero, le había dicho su padre en su lecho de muerte, es solo una herramienta, Carlos. Una herramienta muy poderosa, pero al final del día, solo una herramienta. Lo que realmente importa es cómo usas esa herramienta para construir algo más grande que tú mismo, algo que trascienda tu propia existencia y beneficie a las generaciones futuras. Al día siguiente, exactamente a las 10 de la mañana como habían acordado, Esperanza Gómez, la madre soltera de Pedro, llegó a las imponentes oficinas de Grupo Carso ubicadas en el exclusivo sector de Polanco, temblando visiblemente de nervios incontrolables y vistiendo su único vestido decente, el mismo de color azul marino que usaba religiosamente para ir a misa los domingos en la pequeña iglesia de su barrio y para las ocasiones especiales como bodas, bautizos y primeras comuniones. Era una mujer de 35 años que aparentaba 45 debido al trabajo físico extenuante y el estrés constante de mantener sola a 4 hijos, con las manos permanentemente callosas y agrietadas de quien limpia casas ajenas en las lomas de Chapultepec desde las 5 de la madrugada hasta las 8 de la noche, 6 días a la semana, para ganar apenas lo suficiente para pagar la renta semanal del cuarto que compartían en la vecindad y comprar la comida más básica para sus hijos. Nunca en su vida más difícil y sacrificada había imaginado siquiera la posibilidad de estar en un lugar tan elegante, intimidante y obviamente costoso, rodeada de secretarias perfectamente peinadas y maquilladas que hablaban en inglés por teléfono, ejecutivos en trajes que costaban más que su salario anual, y muebles que parecían salidos de las revistas de decoración que ocasionalmente hojeaba en los puestos de periódicos cuando tenía unos minutos libres entre trabajos. Señora Gómez, le dijo Carlos con la calidez genuina y el respeto profundo que reservaba para las personas trabajadoras que admiraba sinceramente, su hijo Pedro tiene un talento musical absolutamente extraordinario, algo que literalmente se ve una vez en la vida, como esos fenómenos naturales que ocurren cada 100 años. Quiero hacerle una propuesta que puede cambiar radical y permanentemente el destino de toda su familia.
Carlos explicó detallada y cuidadosamente su plan visionario, hablando con la claridad y precisión que utilizaba en las negociaciones empresariales más importantes. Pedro estudiaría en el prestigiosísimo Conservatorio Nacional de Música, la institución musical más respetada del país, con los mejores maestros y profesores que México podía ofrecer, los mismos legendarios educadores que habían formado a los grandes artistas mexicanos de las últimas 5 décadas. Él pagaría personalmente, de su bolsillo privado, todos los gastos de la educación musical especializada, que incluían no solo las colegiaturas sino también los instrumentos profesionales, los libros de texto especializados, las partituras importadas e incluso los uniformes requeridos. Además, proporcionaría una generosa beca mensual equivalente a 3 veces el salario mínimo para que la familia no tuviera que preocuparse más por dinero para comida, renta, medicinas, ropa o cualquier necesidad básica que pudiera surgir. A cambio de esta inversión considerable, solo pedía que Pedro se dedicara completamente, con disciplina absoluta y pasión inquebrantable, a desarrollar su talento natural hasta convertirlo en arte refinado y técnica profesional que le permitiera competir en el mercado musical nacional e internacional. Pero señor Slim, dijo Esperanza con lágrimas gruesas que rodaban sin control por sus mejillas curtidas por el sol, el viento y el trabajo físico de décadas, nosotros no tenemos ninguna forma posible de pagarle todo eso. Somos gente muy humilde. Yo no terminé ni la primaria. No sabemos nada de música clásica ni de conservatorios. Pedro aprendió a cantar solo, escuchando la radio y cantando con su papá. Señora Gómez, escúcheme bien, respondió Carlos con una firmeza paternal, usted no me debe absolutamente nada. Ni un centavo. Considere esto una inversión personal mía en el futuro cultural de México y en el potencial increíble de su hijo. Algún día, cuando Pedro sea famoso y reconocido internacionalmente, cuando esté cantando en los escenarios más importantes del mundo, él ayudará a otros niños talentosos como él lo fue. Esa será la única forma de pago que necesito y que acepto. Los primeros 6 meses en el Conservatorio Nacional de Música fueron extraordinariamente difíciles y traumáticos para Pedro. Acostumbrado a la libertad total de las calles caóticas, ruidosas y familiares de Tepito, donde podía correr libremente, jugar fútbol con una pelota de trapo en los callejones, cantar cuando se le antojara sin horarios ni restricciones, y pasar tiempo ilimitado con sus hermanos y su madre, el rigor académico militar del conservatorio le parecía una prisión sofocante con horarios inflexibles, maestros exigentes y estrictos, y reglas que controlaban cada minuto de su día. Las clases de solfeo lo confundían terriblemente porque nunca había visto una partitura en su vida. La armonía musical le parecía un idioma extraterrestre incomprensible. Los ejercicios de técnica vocal lo frustraban porque le decían que tenía que desaprender muchos de los hábitos que había desarrollado naturalmente cantando en la calle. Sus compañeros de clase, en su mayoría niños y adolescentes de familias acomodadas de las colonias Condesa, Roma y Polanco que llevaban años estudiando piano, violín y canto desde la infancia, lo veían como un intruso de clase baja que claramente no pertenecía a su mundo refinado y culto. ¿Tú de qué colonia eres?, le preguntó un niño de su edad durante el primer receso. De Tepito, respondió Pedro con orgullo, sin entender por qué la pregunta provocó risas burlonas entre varios compañeros. ¿Tepito? ¿En serio? Mi papá dice que ahí solo viven rateros y drogadictos. Pedro sintió que la sangre le hervía en las venas, pero recordó las palabras de su madre: hijo, la educación es lo único que nadie te puede quitar. Aguántate todo lo que tengas que aguantarte, pero no dejes que te saquen de la escuela. Había días enteros en que Pedro quería huir corriendo de vuelta a su vecindad conocida, regresar a la comodidad de su mundo familiar y olvidarse para siempre de pentagramas complicados, escalas musicales confusas y ejercicios de respiración que le dolían el pecho. Lloraba en silencio por las noches en el pequeño cuarto que Carlos había rentado para él cerca del conservatorio, extrañando desesperadamente a su familia, la comida de su madre, los gritos familiares de los vendedores en las calles de su barrio y la vida simple que había dejado atrás sin saber si había sido la decisión correcta. Pero cada vez que pensaba seriamente en rendirse y abandonar todo este mundo extraño y exigente, recordaba vívidamente la conversación bajo la lluvia con Carlos Slim. La confianza infinita que había visto en sus ojos, y la promesa que había hecho de no defraudarlo.
Recordaba también la cara de felicidad de su madre cuando les contó que ya no tendría que levantarse a las 5 de la madrugada para ir a limpiar casas, que Pedro tendría la oportunidad que ella nunca había tenido, que tal vez uno de sus hijos podría tener una vida diferente. Carlos no era simplemente un benefactor distante que enviaba cheques mensuales desde su oficina y se olvidaba del asunto. Cada 15 días, religiosamente como un ritual sagrado, visitaba a Pedro en el conservatorio para revisar personalmente sus calificaciones, hablar extensamente con cada uno de sus maestros sobre su progreso técnico y su adaptación social, y pasar varias horas conversando con el muchacho sobre música, vida, sueños, frustraciones y esperanzas. Gradualmente, de manera natural y orgánica, Carlos se había convertido en mucho más que un patrocinador, era una figura paterna sólida, cariñosa y consistente para Pedro, llenando completamente el vacío emocional que había dejado su padre biológico al emigrar a Estados Unidos en busca de trabajo y mejores oportunidades económicas para la familia. Pedro, le decía Carlos durante sus largas conversaciones en el pequeño jardín del conservatorio, sentados en una banca de hierro forjado bajo la sombra de un árbol centenario, quiero que entiendas algo muy importante sobre la vida. El talento natural sin disciplina constante y rigurosa es exactamente como un diamante sin pulir que se queda enterrado en una mina. Puede tener todo el potencial del mundo, puede brillar un poquito bajo ciertas luces favorables, pero nunca jamás alcanzará su verdadero potencial deslumbrante si no pasa por el proceso doloroso pero necesario del pulido profesional. Pero don Carlos, respondía Pedro con la franqueza directa que Carlos había aprendido a apreciar, a veces siento que estoy perdiendo lo que me hacía especial. En la calle, cuando cantaba, la gente lloraba. Ahora mis maestros me dicen que todo lo que hacía antes estaba mal. No estaba mal, Pedro. Era natural, era hermoso, era auténtico. Pero ahora estás aprendiendo a ser natural y técnico al mismo tiempo. Es como aprender a manejar. Al principio caminar te parecía más fácil, pero una vez que aprendes a manejar, puedes llegar mucho más lejos. Estas conversaciones se convirtieron en el ancla emocional que mantenía a Pedro conectado con su propósito cuando las clases se volvían demasiado difíciles o cuando la nostalgia por su antigua vida amenazaba con abrumarlo. Completamente, a los 15 años, después de 3 años intensos de estudio formal riguroso, Pedro había experimentado una transformación extraordinaria que asombraba a todos los que lo conocían. Ya dominaba perfectamente no solo la guitarra clásica y flamenca, sino también el piano, el acordeón, el violín, y había desarrollado una técnica vocal impecable que combinaba de manera única potencia operística, control de mariachi tradicional, y emotividad popular que lo distinguía claramente de cualquier otro cantante joven de su generación o de generaciones anteriores, pero más importante aún para su futuro artístico, había logrado algo que muy pocos músicos consiguen en toda una carrera, había desarrollado su propio estilo musical único e inconfundible, una mezcla fascinante de mariachi tradicional mexicano con arreglos sofisticados de música clásica, toques modernos de pop latino, y una interpretación personal que hacía que cada canción sonara como si hubiera sido escrita especialmente para su voz. Sus maestros del conservatorio, inicialmente escépticos sobre este niño de los barrios bajos que había llegado sin saber leer una sola nota musical, ahora estaban genuinamente asombrados con su progreso acelerado y su capacidad de absorber conocimientos musicales como una esponja seca absorbe agua. Este muchacho, le comentó el director académico del conservatorio a Carlos durante una de sus reuniones trimestrales para revisar el progreso de Pedro, tiene algo que francamente no se puede enseñar en ninguna escuela del mundo. Es una combinación extraordinaria de talento natural, trabajo duro, y algo indefinible que los músicos llamamos duende. Es pura magia que no se puede fabricar. El director hizo una pausa, removiendo papeles en su escritorio, y continuó: en mis 30 años dirigiendo esta institución, he visto pasar miles de estudiantes talentosos. Muchos de ellos técnicamente superiores a Pedro cuando llegaron aquí. Pero este niño tiene algo especial en la forma de conectar emocionalmente con la música y con el público. Cuando canta, no solo está interpretando una canción, está contando una historia, está compartiendo una emoción, está creando una experiencia. Fue entonces cuando Carlos decidió estratégicamente dar el siguiente paso crucial en su plan maestro a largo plazo.
usando inteligentemente sus vastos contactos en la industria del entretenimiento mexicano, contactos que había cultivado cuidadosamente durante años de relaciones comerciales, organizó una audición privada especial para Pedro en los modernos estudios de Televisa San Ángel, la catedral del entretenimiento en español más importante del mundo. Emilio Azcarra Gallán, presidente ejecutivo de la empresa de comunicaciones más poderosa de habla hispana y una de las personas más influyentes en el mundo del espectáculo internacional, era amigo personal de Carlos desde los años universitarios y le debía varios favores comerciales importantes relacionados con contratos de telecomunicaciones que habían beneficiado mutuamente a ambas empresas. Emilio, le dijo Carlos por teléfono una mañana de martes lluviosa, tengo a un muchacho absolutamente excepcional que va a revolucionar completamente la música popular mexicana en los próximos años. Sé que tu tiempo vale oro, pero solo dame 10 minutos para que lo escuches cantar. Te garantizo que no vas a perder tu tiempo. Carlos, respondió Azcárraga con la familiaridad de décadas de amistad, sabes que confío en tu criterio para los negocios, pero la música es diferente. Aquí vemos cientos de muchachos talentosos cada mes. ¿Qué tiene este de especial? Emilio, en los 30 años que me conoces, ¿cuándo te he pedido un favor personal que tenga que ver con arte o entretenimiento? Nunca. Exacto. Porque nunca había encontrado algo que valiera la pena. Pedro es diferente. Es especial de una manera que no puedo explicar con palabras. Tienes que escucharlo. La audición programada para un jueves por la tarde fue un éxito rotundo y completamente inesperado que superó todas las expectativas, incluso las de Carlos, que tenía una confianza absoluta en el talento de Pedro. En el estudio principal de grabación, equipado con la tecnología más avanzada disponible en América Latina, Pedro interpretó 3 canciones, México lindo y querido, con tal emoción genuina y técnica depurada que incluso los técnicos de sonido más experimentados, acostumbrados a escuchar a los artistas más famosos de México y el mundo todos los días de la semana, se detuvieron completamente en sus labores habituales para escuchar cada nota cristalina. Después cantó La barca de Roberto Cantoral, con una interpretación tan madura y emotiva que varios de los ejecutivos presentes sintieron un nudo en la garganta. Para finalizar, interpretó una canción que él mismo había compuesto durante sus años en el conservatorio, una pieza que mezclaba elementos tradicionales del mariachi con armonías complejas que había aprendido en sus clases de composición. Emilio Azcarra Gallán, conocido en toda la industria por su ojo crítico implacable, su resistencia legendaria a impresionarse fácilmente y su capacidad para detectar inmediatamente cuando alguien estaba tratando de venderle algo falso o exagerado, quedó genuinamente boquiabierto y en silencio durante varios minutos después de que Pedro terminara su presentación. Carlos, le dijo finalmente Emilio, levantándose de su silla de cuero italiano y caminando hacia donde estaba Pedro, este muchacho no solo tiene talento. Tiene esa cualidad indefinible que separa a los cantantes de los artistas, a los artistas de las estrellas y a las estrellas de las leyendas. Hagamos un contrato discográfico inmediatamente. Quiero firmarlo antes de que alguien más se dé cuenta de lo que tienes aquí. Pero Carlos, siempre pensando varios pasos adelante como el estratega nato que era, tenía ideas mucho más ambiciosas y cuidadosamente calculadas para el futuro de Pedro. Emilio, aprecio enormemente tu interés, y Pedro va a trabajar contigo, pero no exclusivamente. Quiero que tenga el mejor acuerdo posible en toda la industria, no solo en México sino en todo el mercado de habla hispana. Va a ser una estrella internacional que trascienda fronteras, géneros musicales y generaciones. No quiero limitar su potencial firmando solo con una empresa, sin importar cuán grande o prestigiosa sea. Durante los meses siguientes, Carlos utilizó toda su considerable influencia empresarial, sus contactos internacionales y su experiencia en negociaciones complejas para asegurar que Pedro tuviera acceso al equipo más profesional y talentoso disponible en el mercado. Contrató a los mejores agentes de talento de México y Estados Unidos, profesionales que habían manejado las carreras de artistas como Juan Gabriel, José José y Rocío Dúrcal. También trajo a productores musicales legendarios que habían trabajado directamente con Vicente Fernández, Los Tigres del Norte y Selena, maestros de la producción que entendían tanto la música tradicional mexicana como las exigencias del mercado internacional moderno. Finalmente,
ensambló un equipo de marketing y promoción que había manejado campañas exitosas para estrellas que habían vendido millones de discos en todo el mundo. Pedro, le explicó Carlos durante una de sus cenas mensuales, estamos construyendo no solo una carrera musical, sino un fenómeno cultural. Quiero que seas más que un cantante exitoso. Quiero que te conviertas en un embajador de la música mexicana en el mundo, en alguien que lleve nuestra cultura a lugares donde nunca ha llegado. A los 17 años, después de 2 años adicionales de preparación intensiva con los mejores profesionales del mundo del espectáculo, Pedro Fernández lanzó oficialmente su primer álbum profesional, titulado Viento a Favor, un nombre que había elegido personalmente como homenaje a la tarde lluviosa en que conoció a Carlos, cuando el viento literal y metafórico había soplado a su favor para cambiar su destino para siempre. El álbum fue producido por el mejor equipo técnico y creativo que él dinero podía comprar en toda América Latina, grabado en los estudios más avanzados de Los Ángeles y México, y promovido con una campaña publicitaria que costó más de $2 millones. Carlos se aseguró meticulosamente de que cada detalle fuera absolutamente perfecto, desde los arreglos musicales más sofisticados hasta las fotografías promocionales tomadas por los fotógrafos más prestigiosos, desde los videos musicales filmados en locaciones espectaculares hasta la estrategia de lanzamiento coordinada en 15 países simultáneamente. El álbum fue un éxito comercial inmediato, rotundo e inesperado que superó todas las proyecciones más optimistas. En la primera semana se vendieron más de 100,000 copias solo en México. Las canciones de Pedro comenzaron a sonar constantemente en todas las estaciones de radio del país desde Tijuana hasta Cancún, y su rostro juvenil pero expresivo aparecía diariamente en revistas de espectáculos, programas de televisión matutinos y vespertinos, entrevistas en periódicos nacionales y vallas publicitarias gigantes en las principales avenidas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Pero el verdadero triunfo nacional e internacional llegó cuando La Mujer que Amo, una balada romántica profundamente emotiva que él mismo había compuesto pensando en una compañera del conservatorio de quien se había enamorado platónicamente durante sus años de estudio, se convirtió en número 1 absoluto en las listas de popularidad de México, Estados Unidos, Argentina, Colombia, España y varios países más de Latinoamérica simultáneamente. Carlos observaba el ascenso meteórico e imparable de Pedro con la satisfacción profunda y el orgullo genuino del padre más orgulloso del mundo. Durante estos meses de éxito vertiginoso, había visto transformarse milagrosamente al niño tímido, desnutrido y asustado de las calles de Tepito en un joven seguro de sí mismo, elegante, carismático y profesional que conquistaba escenarios masivos con su presencia magnética, su voz privilegiada y su capacidad natural para conectar emocionalmente con audiencias de todas las edades y clases sociales. ¿Recuerda cuando me encontró cantando descalzo en la calle bajo la lluvia, don Carlos?, le preguntó Pedro durante una cena íntima y privada en la mansión de Polanco para celebrar su primer disco de oro, un reconocimiento enmarcado que ahora colgaba orgullosamente en la pared del comedor principal junto a diplomas empresariales y reconocimientos de Carlos por sus contribuciones a la economía mexicana. Como si fuera ayer, respondió Carlos con una sonrisa nostálgica y los ojos brillantes de emoción. Pero quiero que entiendas algo muy importante, Pedro. Yo solamente abrí la puerta de la oportunidad. Tú tuviste el valor, la disciplina, el talento y la determinación para atravesar esa puerta y llegar hasta donde estás ahora. El mérito es completamente tuyo. Los años siguientes fueron una sucesión imparable de éxitos tras éxito que consolidaron a Pedro como uno de los fenómenos musicales más importantes de su generación. Se convirtió rápidamente en uno de los cantantes más importantes, queridos y respetados de México y toda América Latina. Sus conciertos en el histórico Auditorio Nacional, el Palacio de los Deportes y el Foro Sol se agotaban en cuestión de minutos, con boletos revendiéndose a precios estratosféricos en el mercado negro y fanáticos acampando por días para conseguir entradas. Su música trascendía generaciones y clases sociales de manera asombrosa, desde niños pequeños de 5 años que cantaban sus canciones en los jardines de niños hasta abuelitas de 80 años que las tarareaban mientras hacían sus labores domésticas, desde ejecutivos que las escuchaban en sus automóviles de lujo hasta trabajadores de la construcción que las ponían en las obras. Todos conocían las canciones de Pedro de memoria y las cantaban con emoción genuina y orgullo nacional. ¿Qué les pareció esta historia increíble, hermanos?
¿Conocían este encuentro que cambió la vida de Pedro Fernández? Comenten desde qué país nos ven y si creen que Carlos Slim es un héroe mexicano. Si esta historia los emocionó, denle like para que llegue a más personas. Suscríbanse y activen la campanita porque tengo más historias increíbles de México. ¿Cuál quieren la próxima semana?